El hermano mayor murió en una misión. Dejó a una viuda embarazada de su hijo. Preocupado de que su cuñada no tuviera a nadie que la cuidara. Su marido la llevó consigo a servir en el ejército. En cuanto a mí, me dejaron en el pueblo. Embarazada. Teniendo que cuidar a su madre ciega. Su padre lisiado. La problemática cuñada menor. Y el rebelde hermano Chimber. Todos los meses. Me escribió cartas. Expresándome cuánto me extrañaba. Aún así, le entregó todos sus papeles de baja militar a su cuñada viuda. Tomó mi dote. Afirmó que su cuñada necesitaba nutrición extra durante el embarazo. ¿Y yo qué? ¿Acaso no la necesitaba también? Su cuñada dio a luz a un hijo. Y aún así yo, embarazada de mi propia hija, tenía que cuidarla durante el posparto. Después del parto, dejó a su hijo y regresó al ejército. Me dejó con la responsabilidad de cuidarlo. No pude aceptarlo y me negué. Pero él dijo, somos familia. Es mi deber cuidar de mis familiares. Su sobrino ocupó el lugar de mi hija en la escuela. Afirmaba que las niñas no debían apresurarse con su educación. Finalmente, tras cumplir con su deber, su sobrino asistió a la escuela primaria del distrito militar. Mientras tanto, mi hija tuvo que asistir a una escuela rural. Años después. Tras trabajar hasta el cansancio. Envejeciendo prematuramente. Y cuidando de sus padres ancianos. Su hermano menor se graduó de la universidad. Su hermana se casó. Y su sobrino fue a la universidad. Fui al ejército a buscarlo. Pero él quería el divorcio. Resultó que casarse conmigo era solo una forma de que alguien cuidara de sus padres y hermanos menores, que vivían en el campo. Durante la discusión, me empujó por las escaleras. Abrí los ojos y vi a un hombre con uniforme militar de pie frente a mí. Sostenía una delgada tabla de madera y me abanicaba. Lo reconocí, Adrián. Compañero de armas de Tyler. Era del pueblo vecino. Y se había alistado con Tyler. También era como un compañero de clase para mí. La escena a mi alrededor me resultaba extrañamente familiar. Me giré y vi varias carretas llenas de mi dote. Estacioné en la puerta de la casa de la familia de Tyler. ¿Estás despierto?, preguntó Adrián en voz baja. Asentí instintivamente. Y solo entonces me di cuenta de que había renacido. Regresé al día anterior al banquete de bodas de Tyler. Regresé al día en que le entregaba muebles a su familia. Tyler había ido a casa de la suegra de su cuñada a recogerla. Sabiendo que hoy llevaría mi dote, su familia no dejó a nadie en casa. Había sido igual en mi vida pasada. Esa tarde. Esperé más de 3 horas y me desmayé por un golpe de calor. Convirtiéndome en el hazmerreír de todo el pueblo. Miré a los tíos y primos que habían venido a entregar la dote. Me puse de pie. Y gritó a la multitud, regresen. Hoy no lo entregaremos. Adrián se quedó atónito un momento antes de preguntar con cautela, ¿no estás esperando a que Tyler vuelva? No. No lo estoy. Deberías venir a mi casa. Y descansar un rato. Hace demasiado calor aquí afuera. Adrián acababa de llegar. Por eso el banquete de bodas de Tyler. Era una buena persona en mi vida anterior. Cuando fui a buscar a Tyler y no tenía dónde quedarme ni comer, fue Adrián quien me ayudó. Con el calor abrasador. Pensé que era lo correcto invitarlo a mi casa a tomar algo y comer. Adrián no era de los que se portan muy bien. Mirando el sol abrasador. Él dijo, está bien. Gracias. Nosotros, un grupo de más de 10 personas con 6 carretas, transportamos mis muebles bajo el sol abrasador. Los muebles habían sido hechos a mano por mi padre. Aunque crecí en el campo, mi padre era carpintero. Mis padres eran muy trabajadores. En casa solo estábamos mi hermano y yo. Nuestra vida era decente. Mi padre, trabajando afuera, vio que traían los muebles y se quedó atónito. Se levantó, preocupado, y preguntó qué había pasado. Papá, no hay nadie en su casa.
Así que traje los muebles. ¿Puedes abrir la trastienda y dejarlos a la vista? No hace falta descargarlos. Espera a que vuelvan y lo envíen. Es demasiado trabajo descargarlo y volverlo a cargar. Me acerqué a mi padre y le susurré. Descárgalo. Ya no quiero casarme. Una mirada de confusión cruzó el rostro curtido de mi padre. En realidad, mis padres nunca habían estado de acuerdo con este matrimonio. Creían que su familia tenía demasiadas cargas para tantos hijos. Y solo él podía ganar dinero para mantenerlos, incluyendo la educación de su hermano. La salud de sus padres también era precaria. Y casarme conmigo significaba que tendría que cuidarlos. Pero siempre había insistido en ello. Como si mi mente estuviera nublada. Después de casarme con él, no solo me hice daño a mí misma, sino que también les causé problemas a mis padres. El trabajo agrícola de su familia era algo que su padre, lisiado, no podía hacer. Así que mis padres tuvieron que ayudar. Mi familia siguió apoyándolo. Lo que hizo que su cuñada se enfadara con ellos. No iba a volver a cometer el mismo error. Esta vez. Veía a toda su familia hundirse lentamente en su propio desastre. Papá. Abre la puerta. Mi padre finalmente recobró el sentido. Había tanta gente alrededor que no hizo más preguntas y abrió directamente la puerta de la trastienda. Todos ayudaron a meter los muebles. En ese momento mi madre salió y vio que traían los muebles. Me llevó aparte rápidamente. Outem. ¿Qué pasa? Ya no quiero casarme con Tyler. Mamá. Quiero cancelar el compromiso. La expresión de mi madre estaba llena de emociones encontradas. Incredulidad. Alegría. Confusión. Y la impotencia. Los aldeanos. Viendo cómo se llevaban la dote. Teníamos curiosidad. Una tía entrometida se adelantó para preguntar. Otoño. ¿Por qué lo trajiste de vuelta? Esto no es auspicioso. No tenía nada que ocultar. Tarde o temprano saldría la noticia de la cancelación del compromiso. Tía. La familia de Tyler sabía que hoy vendría a traer mi dote. Sin embargo, no quedó nadie en casa. Esperé frente a su casa más de 3 horas. Había hecho mi parte. Ya que a su familia no le importó. No seguiré obligándome a esto. Cancelo el compromiso. Al enterarme de esto. Los espectadores estaban impactados. Después de todo, entendía su confusión. Ya me había esforzado por complacer a los padres de Tyler. ¿Cancelaste el compromiso justo antes de la boda? ¿No habías presentado ya la solicitud de matrimonio? Las tías no creían que pudiera hacerlo. De repente me di cuenta de que tenía que llamar inmediatamente al ejército para retirar la solicitud de matrimonio. Sin pensar en nada más. Me volví hacia Adrien. ¿Me puede dar el número de teléfono del comisario político de su distrito militar? Necesito retirar la solicitud de matrimonio. Adrien no esperaba un giro tan drástico. ¿Lo habías pensado bien? Asentí con firmeza. Decidida a expresar mi decisión. Adrien no dudó. Te acompaño a hacer la llamada. De acuerdo. Gracias. No quería perder más tiempo con las tías. Después de que mi madre me ayudara a despedir a los curiosos, Adrien montó la bicicleta de mi hermano y me llevó a la oficina de correos de la comuna. El pueblo tenía teléfono. Pero el que estaba de guardia era pariente de Tyler. Pensé que era mejor mantener en secreto la llamada al ejército por ahora para evitar que Tyler causara problemas. El camino de tierra estaba lleno de baches. Y la bicicleta se sacudía tanto que casi me caigo varias veces. Agárrate a mi ropa. Tenemos que darnos prisa. Es viernes por la tarde. Y el comisario político tiene una reunión a las 2 de la tarde. De lo contrario, tendremos que esperar hasta mañana para hacer la llamada. Sabía que si nos retrasábamos un día más, la llamada se haría. La solicitud podría enviarse por correo a Tyler. Y eso sería un problema. Los matrimonios militares son difíciles de deshacer.
Agarré fuerte la camisa de Adrien. Pasamos por un gran bache. Y casi me caigo otra vez. Así que rodeé la cintura de Adrien con mis brazos. Adrien sonrió levemente. Verano. El fino uniforme militar se me pegaba al cuerpo. Empapado de sudor. Y los músculos duros bajo la palma de la mano me hacían sentir impotente. Pronto. Llegamos a la oficina de correos. Adrien marcó el número del comisario político. Y contesté la llamada. Hola. Comisario. Hola, soy Autumn, la prometida de Tyler. Quería preguntarte si ya enviaste mi solicitud de matrimonio. Hola, camarada Autumn. ¿Tienes prisa? No te preocupes. Llegará en 3 días, comisario. ¿Podría decirme cuándo lo envió? Acabo de enviarlo. El ejército no está lejos de tu ciudad natal. Así que debería llegar en 3 días. Mi corazón se aceleró. Y pregunté con voz temblorosa. ¿Se puede detener ya? ¿Por qué querría detenerlo? El comisario parecía confundido. Comisario. Ha surgido un imprevisto. Ya no quiero casarme. ¿Es posible detener la solicitud de matrimonio? El comisario, que había sido consejero, pareció adoptar un tono profesional. Camarada Autumn. El matrimonio no es un asunto trivial. Si enfrentas dificultades, puedes hablar conmigo. Haré todo lo posible por ayudarte. En ese momento, tenía muchas ganas de maldecir al comisario. ¿Por qué no podía responder directamente a la pregunta? Reprimí mi ira. Comisario. Solo necesito saber si se puede suspender la solicitud de matrimonio. Si no, tendré que solicitar el divorcio. El comisario, al percibir mi firmeza, se sintió un poco disgustado. El correo ya se envió. Y no se puede detener. La dirección es la casa de Tyler. Puedes pedírselo. El comisario colgó furioso. Me quedé mirando el teléfono desconectado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Adrien había oído toda la conversación. No tienes de qué preocuparte. Tengo una solución, dijo Adrien. Levantó el teléfono y marcó otro número. Tío Omosa. Soy Adrien. Hay una carta que necesito que interceptes. Es la solicitud de matrimonio de Tyler. Su prometida ya no quiere casarse y quiere cancelarla. Pero el comisario Wang dijo que ya se envió y que no se puede detener. Se han metido en problemas. Y si no se puede detener, la mujer podría incluso ir al distrito militar a armar un escándalo por un divorcio. Creo que es mejor cancelarlo por ahora. Y deberían esperar a casarse hasta que la situación se resuelva. Sería más justo para ella. No deberíamos obligarla a casarse. Por otro lado, lo oí. El correo aún no se ha enviado. El repartidor, Xiao Tian. Todavía está conmigo. Aún no ha recogido la carta del comisario Wang. Respiré hondo. Tenía muchas ganas de darle una buena paliza al comisario Wang. Adrien relató la conversación con el comisario. Y tras un breve silencio, la persona del otro lado me dijo, deja tu número y te llamaré. Dejamos el número de teléfono de la oficina de correos y esperamos ansiosos. Unos 20 minutos después, sonó el teléfono. Adrien contestó. Era el comisario Wang. Me pasó el teléfono. Y su voz de disculpa se escuchó. Camarada Autumn. Le pido disculpas sinceramente. Solo quería evitar que rechazaras la solicitud de matrimonio porque pensé que sería mejor mantener el matrimonio intacto. Le respondí sin dudarlo. Eres el comisario político. Debes entender que tu terquedad podría arruinarme la vida. El rostro del comisario Wang se tornó traicionado. Miró al comandante de brigada a su lado y, con la frente en alto, seguí disculpándome. Al final, el comisario Wang accedió a guardar mi información personal y la solicitud de matrimonio con el comandante de brigada. Y prometió no dársela a nadie más hasta que pudiera recogerla. Sentí un gran alivio.
Adrien. Te invito a comer en el restaurante estatal. Adrien también pareció relajarse. Y nos dirigimos al restaurante. Pedimos cerdo estofado y papas ralladas agridulces. Después de comer, Adrien me acompañó a la entrada del pueblo antes de volver a casa. No había cancelado oficialmente la boda. Así que no podía arriesgarme a que me vieran con Adrien muy a menudo. Estaba empujando mi bicicleta de vuelta a casa cuando vi a Tyler apoyado en la puerta. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Otoño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pudiste esperar un poco más? Estaba a punto de volver después de que te fueras. Ya no quiero casarme contigo. Mañana. Mis padres enviarán una casamentera a tu casa para cancelar el compromiso. ¿Qué? ¿Por qué eres tan mezquina? Nos casamos mañana. Iré a buscar a mi cuñada para el banquete. ¿Por qué no me entiendes? Mi hermano se fue. Y mi cuñada sigue embarazada. Me reí con frialdad. Mi segundo tío falleció hace 2 años. Dijiste que cualquier persona menor de 3 años trae mala suerte y no permitiste que mi segunda tía asistiera a la boda. Tu hermano mayor murió hace apenas 2 meses. ¿Y ahora quieres que tu cuñada asista al banquete? Creo que tiene aún más mala suerte. ¿Cómo puedes decir eso? Mi hermano se sacrificó. Pero tu segundo tío no es comparable. ¿En qué se diferencia el sacrificio de la muerte? No quiero discutir contigo. Te lo digo claramente. No me casaré contigo. No me molesté en corregirlo. El supuesto sacrificio de su hermano. ¿Acaso los militares simplemente le dieron una salida digna? Los soldados obedecen órdenes por encima de todo. Y su hermano actuó por su cuenta. Lo que lo llevó a la muerte. Abrí la puerta del patio. ¿Y Tyler? Curioso. Gritó. Recuerda. Otoño. No te arrepientas. No te preocupes. Con tu situación familiar, ¿qué hay que lamentar? Mi padre oyó el alboroto y salió. Tyler. Mañana cancelamos el compromiso. Devolveremos todos los regalos de compromiso. Y puedes devolver las cosas que mi hija trajo a tu casa. Prepáralos esta noche. Después de entrar, mis padres y mi hermano mayor querían saber si solo estaba asustando a Tyler. O si realmente iba a anular mi matrimonio. Se lo dije firmemente a mis padres. Aunque muera. No me casaré con él. Ahórrate el drama. Si no quieres casarte. Pues no lo hagas. Ya has visto lo disfuncional que es su familia. Si te casas con alguien así, tu vida será miserable. Abracé el cuello de mi madre. Me di cuenta de eso. Así que voy a cancelar el compromiso. Tyler se fue a casa y discutió con sus padres. Los regañó por no esperar en casa para recibir los regalos de boda. Y ahora se llevaban todos los muebles nuevos. Los padres de Tyler se arrepintieron. Solo querían avisarme. No esperaba que fuera tan terca. La hermana de Tyler. Mía. Dijo, no te preocupes. No tardará más de 2 días y medio. Vendrán a buscar a mi hermano. No es la primera vez que pasa. ¿Qué hay que temer? Pero el banquete está programado para mañana. La madre de Mía suspiró. Ella es la que armó este lío. ¿Por qué debería importarnos? Si no hay banquete. Ahorramos dinero. Samantha parecía culpable. Es todo culpa mía. Si no me hubieran detenido, no habría hecho enfadar a mi cuñada. Al día siguiente, seguí a mi mamá para encontrar a la casamentera. Y fuimos juntos a casa de Tyler para romper el compromiso. En cuanto entramos al patio, vimos a todos los familiares y amigos que habían venido antes para informarnos sobre la fiesta de bodas. Al principio, la familia de Tyler seguía en desacuerdo. Otoño. Nuestra solicitud de matrimonio ya fue aprobada. Ya somos marido y mujer. No seas tan irrazonable, Tyler. Puede que haya crecido en el campo.
Pero no soy analfabeta. Una solicitud de matrimonio es solo una revisión del ejército. Sin necesidad de obtener un certificado de matrimonio. No podemos ser considerados marido y mujer. Tyler. Retirarse es una táctica avanzada. Apretó los dientes y dijo, bien. Lo tenía hasta la sesión de Pilwiat. Eres realmente especial. Estoy de acuerdo. No te arrepientas. Me devolvió el reloj que le compré y la pulsera de plata que le compré a su madre. Su cuñada aún llevaba mi vestido. Y me dio 16 yuanes. Delante de la casamentera y los curiosos, rompimos oficialmente el compromiso. Nada más salir. Tyler corrió a la oficina del pueblo para hacer una llamada. Esperaba comprobar si la solicitud de matrimonio se había enviado. Pronto descubrió que había llamado al ejército. Y el comandante de división había retenido la solicitud. Solo entonces Tyler se dio cuenta de que hablaba en serio. Empezó a venir a disculparse conmigo todos los días. Rogando por la reconciliación. Cada vez que venía a mi casa, mi padre lo echaba con una escoba. Adrián me dijo que en 3 días regresarían al ejército. Planeaba acompañarlos a recoger mis documentos personales en la base militar. No confiaba en guiarlos hasta allí. Si Tyler los ponía en sus manos, todos mis esfuerzos serían en vano. Adrián me sugirió que lo acompañara en el coche, ya que sería más cómodo y seguro que ir solo. Acepté la sugerencia de Adrián porque su tío era el comandante de división. Para evitar complicaciones. Lo más seguro para mí era conseguir mis documentos a través de él. Esta vez. Igual que en mi vida anterior. Tyler planeaba llevar a su cuñada viuda al ejército. Aunque no tenía la titulación oficial para ir, pues su cuñada era viuda de guerra. Así que los militares accedieron a proporcionarles una habitación en la base. Adrián se negó a su petición de regresar con ellos en el coche. Tyler. Tú y tu cuñada deberían tomar el tren. El vagón es muy accidentado. Y tu cuñada está embarazada. No puedo arriesgarme a llevármela, dijo Adrián con firmeza. Tyler sabía que yo también iba y aún esperaba recuperarme. Había estado buscando la oportunidad de hablar conmigo estos últimos días e incluso planeaba intentar arreglar las cosas durante el viaje. Adrián no le puso cara. Insistió en que su cuñada no podría acompañarlos en el viaje. La cuñada de Tyler, Samantha, era del mismo pueblo que su abuela y se había criado con él. El hermano mayor de Tyler era comandante de batallón. Y Samantha siempre había estado en el ejército. Samantha era muy buena con las palabras. Otoño. Lo siento. Es todo culpa mía. Si no fuera por mí, tú y Tyler ya estarían casados. Me miró con lágrimas en los ojos. Luciendo frágil y lastimosa. Samantha. Por favor, no me llames Otoño. No somos cercanos. Y gracias por decirlo. Pero si no fuera por ti. Habría caído en una trampa. Dije con frialdad. Samantha se tambaleó ligeramente. Y Tyler se apresuró a apoyarla. Entiendo tus intenciones, Samantha. Continué. Tyler es tu verdadero tío. Y tratará bien al niño. Además, llevas mucho tiempo amando al ejército. ¿Y si traes a un niño contigo? No será fácil encontrar un hombre en el futuro. Tyler es sin duda tu mejor opción. Samantha no esperaba que le contara sus pensamientos. De hecho, ella había estado pensando así. Pero no planeaba arruinar nuestro matrimonio. Simplemente quería una cuidadora gratuita que la ayudara con su parto y criara a su hijo. Samantha lloró agarrándose el estómago y salió corriendo. Tyler la persiguió de inmediato. Se giró hacia mí furioso. Otoño. Tus pensamientos son tan viles. ¿Qué ha hecho mal mi cuñada? ¿Cómo puedes pensar tan mal de ella? ¿Por qué? ¿Te molesta que tu empleada doméstica no esté disponible?, repliqué con sarcasmo. Tyler respiró hondo. Le dio una palmadita en el hombro a su cuñada. Y caminó hacia mí. Otoño. Sé que estuvo mal que no hubiera nadie en casa para aceptar el precio de la novia.
Pero ella es mi hermana. Y tú eres mi esposa. ¿No puedes afrontar esta adversidad conmigo? Mi hermano sacrificó su vida. Y es mi responsabilidad cuidar de su viuda. Basta. Lo interrumpí. Cuidar de tu cuñada es tu responsabilidad. No la mía. Me di la vuelta y me subí al coche. Adrián arrancó y se marchó. Tardamos 3 horas en llegar a la base militar en coche. Pero al final nos llevó más de 6 horas. Adrián y yo pasamos el tiempo comiendo y charlando. Disfrutando. Esto era algo que nunca había experimentado, ni en mi vida pasada ni en la presente. Cuando finalmente llegamos, Adrián aparcó el coche junto a la entrada de la base militar. Lo miré confundida. ¿Por qué no salimos al patio? Adrián respiró hondo. Otoño. En realidad, mitad Julie. Me gustas desde la prepa. Pero antes eras tu Ninda Tine. Ya estabas con Tyler. Cuando vi que cancelaste el compromiso hace unos días, me alegré muchísimo. Quería preguntarte si me podías dar una oportunidad. Me dio un vuelco el corazón. Y me sonrojé. Nadie me había expresado nunca sus sentimientos tan abiertamente. Bajé la cabeza. Sin palabras. Pensó que era tímida. Pero en realidad estaba sopesando los pros y los contras. Llevaba más de 4 años con Tyler. Y todos en el pueblo sabían que debía casarme con él. Cancelar el compromiso arruinaría mi reputación. En mi vida anterior. Sabía que Adrián era buena persona. Simplemente no sabía si me dejaría seguirlo al ejército. No quería terminar sirviendo a mis suegros y a mi cuñada menor como la última vez. Al verme callado, Adrián se puso un poco nervioso. No necesitas responder ahora mismo. Tómate tu tiempo para pensarlo. Levanté la cabeza. ¿Me harás vivir en el pueblo y cuidar de tus padres? Los ojos de Adrián se iluminaron. Mi hermano mayor es el secretario del partido del pueblo. Y cuidará de tus padres. Mi hermana es médica militar en la base. Y me acababan de ascender a comandante de regimiento. Mi esposa podía seguirme al ejército. Me quedé atónito. ¿Eres comandante de regimiento? ¿Eso significa que si me caso contigo, seré la esposa de un comandante de regimiento? Adrián sonrió. No te preocupes. No me detendré en ser comandante de regimiento. Llegarás tan alto como te lo mereces. Sin dudarlo. Acepté. Puede parecer mercenario. Pero después de vivir una vida. Sabía exactamente lo que quería. El coche entró en el patio y se detuvo frente a la casa del comandante de división. Permítanme presentarles primero a mi segundo tío. Llamamos a la puerta. Un joven guardia nos abrió al entrar en la sala. Vi a Tyler y Samantha ya allí. En cuanto Tyler me vio, corrió hacia mí. Otoño. Ve y dile al comandante de división que lo malinterpretamos. Recuperemos nuestra solicitud de matrimonio. Me aparté de la mano extendida de Tyler y le dije al comandante de división, hola, coronel. Soy Outem. Disculpen las molestias. Quisiera recuperar mi solicitud de matrimonio. El coronel miró al guardia. Y el guardia entró al estudio y regresó con un sobre. Me lo entregó. Abrí el sobre y saqué la solicitud de matrimonio. Tyler suspiró aliviado y la tomó. La partí por la mitad. Otoño. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Te he consentido demasiado últimamente, gritó Tyler. Otoño. Samantha también entró en pánico. Nos hemos estado disculpando todo este tiempo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Samantha. Histéricamente. Mirando su cara frenética. Pregunté. ¿Te preocupa encontrar a alguien que te ayude con tu confinamiento o a alguien que cuide a tu hijo? Antes de que pudieran responder, le entregué mi expediente a Adrián. Adrián le pasó el sobre al coronel y dijo. Señor. Quisiera solicitar matrimonio con la camarada Outem. El coronel se quedó atónito. Coronel. No voy a devolver este archivo.
Ya lo revisé. Y mi familia está limpia. Ahora quiero solicitar matrimonio con el camarada Adrián. De ninguna manera, dijo Tyler, deteniendo a Adrián. Somos camaradas. ¿Cómo pudiste hacer esto? Somos camaradas. Pero solo empecé a perseguir a la camarada Autumn después de que cancelaran tu compromiso. Adrián respondió. Tyler se quedó sin palabras. Observé la expresión del coronel. Me preocupaba que pensara que era voluble. Pero para mi sorpresa, tenía una leve sonrisa en el rostro. Tyler se marchó furioso. Se llevó a Samantha. Cenamos en casa del comandante de brigada antes de que Adrián me llevara a la casa de huéspedes del ejército. La solicitud de matrimonio fue aprobada rápidamente. En 3 días. Y fuimos directo a registrar nuestro matrimonio. Adrián solicitó una licencia por matrimonio. Y los militares nos asignaron una casa de 2 habitaciones con un pequeño jardín. La había dejado el anterior comandante de brigada. Ordenamos rápidamente y nos mudamos. Adrián compró muebles nuevos e incluso organizó una boda para mí en la base militar. El mismo día de la boda. Me dio una libreta. Y cuando la abrí, había 2000 yuanes dentro. En la boda, Tyler apareció. Borracho como una cuba. En nuestra noche de bodas, Adrián me hizo sentir su dulzura durante toda mi vida. 3 días después de la boda, Adrián me llevó de vuelta a mi pueblo. Aún no les había contado a mis padres. Temía que se preocuparan. Así que quise volver y contárselo en persona. Lo que no sabía es que Tyler era tan vil que ya corrían rumores sobre mí por todo el pueblo. Mi padre y mi hermano ya habían empacado sus cosas. Planeaban venir al ejército a buscarme. Cuando mi madre me vio, su rostro se sonrojó de ira. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Eres una chica problemática. Mamá. Me casé con Adrián. Seguro que has oído hablar de la familia del coronel. Son gente sencilla. Y su hermano sigue siendo el secretario del pueblo. Incluso me registré militarmente. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Y mi madre aceptó a regañadientes. Al día siguiente, llegó toda la familia de Adrián. Traían consigo la dote tradicional de 1000 yuanes. Y todo el pueblo estaba alborotado. Todos alabaron mi buena suerte. Aliviados de haber cancelado el compromiso con la vieja familia Tyler. Después de quedarme 3 días, Adrián y yo volvimos al ejército. 2 meses después, estaba embarazada. Y Tyler también se había casado. Por presentación. Su esposa era Ruby, prima de Samantha. Como Tyler no tenía estatus militar, Ruby, igual que yo antes, me quedaba en casa cuidando de la familia. Durante la cosecha de otoño, Adrián me llevó de vuelta a casa de mis padres. Sus primos vinieron a ayudar. Y en tan solo una semana, terminaron más de 20 días de trabajo. Mi padre estaba encantado. Recordó cómo fue el año pasado. Después de terminar su propio trabajo, tuvo que ayudar a la anciana familia Tyler. Ahora, estaba aún más satisfecho con su yerno. Al día siguiente de nuestra cosecha, los padres de Tyler vinieron de visita. Abrieron con: suegros. Estamos aquí para ayudar. Mi mamá los detuvo rápidamente. Pantea. ¿No tienes problemas de memoria? Los suegros de mi hija son de la familia Zhu. Por supuesto. Los padres de Tyler eran desvergonzados. Otoño. Mi hijo no está en casa. Y mi esposo no puede trabajar. ¿Podrías ayudarnos a cosechar los campos como hiciste hace unos años? Esta vez. Mi cuñada se levantó y habló. Pantea. Hace unos años. Ayudamos porque mi hermana salía con tu hijo. Ahora, nuestras familias no tienen relación. ¿Con qué sueñas? Pero los niños llevan tanto tiempo juntos. Seguro que hay cariño. Ya terminaste tu trabajo.
¿Por qué no nos ayudas? Insistieron. Me burlé. Tu hijo está casado. ¿Verdad? ¿Cómo es que su esposa no tiene familia que la ayude? No quiero que vengas más a mi casa. No nos conocemos. En fin. Mi madre los ahuyentó con la escoba. Me quedé en casa una semana antes de volver al ejército. Más tarde, mi mamá me dijo que todo el pueblo había terminado su cosecha. La familia Zhang solo había cosechado la mitad. Y entonces el hermano viudo de Tyler vino a ayudar. Pero después de trabajar solo un día, llegó la lluvia. Y al día siguiente, la escarcha afectó sus cosechas. La familia Tyler perdió la mitad de su grano. Le conté a mi mamá con calma. Ni siquiera es la mitad. Si no hubiéramos ayudado, no habrían tenido suficiente para plantar en primavera. Mi mamá pensó que tenía razón. Pasó otro mes. La cuñada de Tyler se fue a casa a dar a luz. En mi vida pasada, con mi ayuda económica y mi dote, ella dio a luz en el hospital del pueblo. El parto fue peligroso porque el cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello del bebé. En esta vida, la familia Tyler ni siquiera tenía dinero para comprar comida. La familia de la esposa de Tyler practicaba la discriminación de género y no contribuía ni un centavo a los gastos del parto. Samantha tenía muchos hermanos. Y su familia no podía permitirse enviarle dinero para el parto. La partera que Samantha encontró trabajó día y noche para traer al mundo a un niño. En mi vida pasada, el bebé pesó 3 kilos. Esta vez, el bebé pesó solo 2,5 kilogramos. Sonreí al oír la noticia, era evidente que esta vez la nutrición no era tan buena. Desde la última vez, usaron mi dinero para complementarlo. Más tarde, supe que el bebé nació asfixiado por el cordón umbilical alrededor de su cuello. Su cuerpo se estaba poniendo azul. Era tan pequeño que Samantha tuvo que quedarse en casa para cuidarlo. Ruby, quien estuvo enamorada de alguien de su infancia, fue obligada por su familia a casarse con un miembro de la familia Tyler tras ofrecer 50 yuanes extra como dote para ayudar a la familia de Tyler. Ruby estaba llena de resentimiento hacia Samantha y no tenía intención de ayudarla con su confinamiento. Apenas hablaba ni trabajaba. Y se negaba a cocinar para Samantha. Samantha tenía que lavar los pañales del bebé con agua fría durante el invierno. Igual que antes. Pantea le dijo que nunca usara agua caliente para lavar los pañales. O le daban una paliza al bebé. Samantha tuvo que lavarle los pañales con agua fría durante todo el confinamiento. La vista de Pantea empeoró. Y ya no podía hacer ningún trabajo. Rodolfo, con su pierna coja, tampoco fue de mucha ayuda. Ruby solo hacía lo que quería. Mientras que Mia era perezosa. El hijo menor de Tyler, a quien ayudé con sus estudios en mi vida pasada. Le había ido bien en los exámenes. Esta vez, nadie lo cuidó. Y faltaba a clases todos los días. Descuidando su educación. Llegó la temporada de arado de primavera. Y los campos de la familia Tyler estaban en peores condiciones que la cosecha de otoño. Samantha, obligada a gestar al bebé, tuvo que ayudar a arar los campos. Ruby no tuvo más remedio que trabajar también en el campo. Aunque se relajó. Mi madre recibió una llamada del ejército. Y cuando pensó que era yo, resultó ser Tyler. Les rogó a mis padres que ayudaran a su familia. Por supuesto. Mi mamá se negó. Tyler, no te debemos nada. Así que por favor, no nos vuelvas a llamar. Colgó. Durante la arada de primavera. Mi barriga había crecido. Y Adrián no me llevó de vuelta a mi pueblo. En cambio, le pidió a su madre que alquilara un tractor y arara los campos. Terminó en solo 3 días. Mi cuñada me felicitó por haberme casado con una buena familia. Todo el pueblo no dejaba de elogiar a mi madre por encontrar un yerno tan bueno. Tyler tenía dificultades económicas porque tenía que enviar dinero a casa para comprar fórmula para su sobrino. Como Samantha dejó de amamantar después del parto, Ruby no pudo conseguir dinero. Empezó a causar problemas.
Y Tyler ahora estaba abrumado por el estrés todos los días. Su hermana se había casado con el hombre que ella misma eligió. En mi vida pasada, tuve más criterio al buscarle pareja a su hermana que a mí mismo. Pero en esta vida, ella eligió su propia opción. Y resultó ser incluso peor que lo que yo había elegido antes. La vida personal de Tyler se convirtió en un desastre con todos los problemas familiares. Y durante una misión, cometió un error crítico con graves consecuencias. El ejército lo reasignó a un puesto no combatiente y aún no le había asignado ninguna tarea. Pasó de soldado a granjero en un instante. Di a luz a gemelos, un niño y una niña. Como no tenía mucho contacto con mi suegra, me quedé en casa de mi familia durante mi confinamiento. Me preocupaba que mi cuñada se opusiera. Así que Adrián le compró un candado de oro a mi sobrino. Mi cuñada fue completamente diferente esta vez, me trató muy bien. 3 meses después de dar a luz, Ruby tuvo a su bebé. Su suerte no fue tan mala. Tuvo un hijo. El tiempo pasó rápido. Pasó un año en un instante. Llevé a mis hijos a seguir al ejército. Pero Adrián, temiendo cansarme de ocuparme de ambos, le di a mi segunda tía fondos adicionales y la hice acompañarme al ejército. Adrián había sido ascendido y ahora era comandante de brigada. A medida que los niños crecían, la gente del pueblo empezó a notar que el hijo de Samantha parecía tener problemas cognitivos, posiblemente causados por la falta de oxígeno durante el parto. Muchos años después, regresé a casa de mi familia con mis hijos. Mis padres habían construido una pequeña villa. No muy lejos. La casa de adobe seguía siendo el hogar de Tyler. Un día, Tyler se cayó al río mientras pescaba. Y al salir, empezó a murmurar ininteligiblemente. No, Outem debería haberse casado conmigo. Debería haberme ascendido en el ejército. Mi sobrino entró en una universidad prestigiosa. Mi hermano es universitario. Y mi hermana prospera en los negocios. ¿Por qué pasó esto? Al ver su estado de delirio, me reí. El día del banquete de reencuentro, la hija falsa fingió su muerte para incriminarme. Mi hermano me odiaba profundamente. Me ató y me entregó a bandidos de la montaña, donde me humillaron durante 3 días y 3 noches enteras. Mis padres me acusaron de ser demasiado celosa y declararon públicamente que la hija falsa muerta era su verdadera hija. Justo cuando estaba a punto de ser exiliada por engañando al emperador. La hija falsa regresó. Huí desesperadamente a la finca de la familia Luna, esperando que me salvaran la vida. Pero me detuvieron en la puerta. Vete. ¿De dónde salió este mendigo? Si no hubiera sido por el regreso de Wendy, mis sirvientes te habrían echado. ¡Qué mala suerte!, dijeron mientras se apresuraban a recibir a la hija falsa en casa. Me lanzaron algunas monedas al pasar, antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda. Los soldados que me perseguían me golpearon hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el mismo día del banquete de reencuentro. Banderas de seda roja colgaban en lo alto. Y el salón de banquetes estaba lleno de invitados. Respiré hondo antes de creer que había regresado. Antes de que pudiera recuperarme del todo, recibí una fuerte reprimenda desde arriba. Luna. No traigas esos trucos de aldea a la familia Luna. Wendy es una dama de la familia Luna. Nadie puede intimidarla. Me quedé paralizado. De repente recordé esta escena de mi vida pasada. Solo porque Wendy había intentado avergonzarme tirándome té. Y logré esquivarla. Fue con mis padres, calumniándome y provocando que me regañaran. Reprimí la ira que me hervía por dentro y guardé silencio. George frunció el ceño. A punto de continuar, me reprendió. De repente se oyó un alboroto fuera de la mansión. El decreto imperial había llegado. Los invitados en el salón se arrodillaron rápidamente. Por la gracia del emperador, la familia Luna ha eliminado con éxito a los bandidos. Como recompensa, la joven de la familia Luna será nombrada concubina del príncipe heredero. Lo decretamos.
Mi corazón se conmovió. Estaba sucediendo. En mi vida anterior. Me apresuré a levantarme y aceptar el decreto. Pero Wendy se me adelantó. Estaba furioso e intenté argumentar que la información sobre los bandidos la obtuve de mí durante la búsqueda de mi familia biológica. Los bandidos que habían asolado las carreteras oficiales durante años fueron capturados gracias a los esfuerzos de la familia Luna. Y ese logro trajo consigo un gran honor. El eunuco me entregó el decreto imperial. Pero Wendy, avergonzada y furiosa, huyó de casa. Y me quedé con la reputación de no poder aceptar una hermana menor. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Wendy se apresuró a acercarse. Arrodillándose ansiosamente con codicia en la mirada. Acepto el decreto. Con el rabillo del ojo. Vi a mi padre dudar en hablar. Mientras mi madre apretaba nerviosamente su pañuelo. Ambos sabían que este decreto era para mí. Pero esta vez no dije nada. Después de que el eunuco se fue, George me llamó al pasillo trasero. Luna. Sobre los eventos de hoy. Apenas empezó cuando Wendy lo interrumpió. Hermana. No me culparás. ¿Lo harás? Negué con la cabeza con calma. El decreto solo incluía a Mensch y a la joven de la familia Luna. Sin nombrar a nadie específicamente. No hay razón para culparte. Además, da igual quien se convierta en la concubina del príncipe heredero. Es bueno para la familia Luna. Y que aceptes el decreto es igual. Mi hermano. Ryan entró en silencio y resopló ante mis palabras. Si es que puedes pensar así. Y es lo mejor. Deja de aprender de esas mujeres de pueblo que solo saben comparar. Wendy es refinada y educada. Ella es más adecuada que tú. Me burlé de ellos para mis adentros. Todos favorecían a Wendy. Nunca consideraron mis pensamientos. Si no hubieran insistido en presentarme como su verdadera hija, no habría conocido mi verdadera identidad. Mucho menos soporté las dificultades para encontrar a mi familia. De vuelta en el banquete, Wendy estaba rodeada de invitados que la adoraban. Me miró con aire de suficiencia y alzó la voz deliberadamente. El príncipe heredero es sabio y poderoso. Es una fortuna para mí servir a su lado. Varias jóvenes de familias nobles accedieron de inmediato. Luna es talentosa y hermosa. La pareja perfecta para el príncipe heredero. Algunas personas. Aunque. No importa cuántos lazos de sangre tengan. Nunca podrán convertirse en fénix. Son solo gallinas salvajes. Exactamente. Algunas personas crecieron en el campo. No se comparan con la gracia y la dignidad de Luna. ¿Aún piensan en competir con ella? Ni siquiera conocen su propio valor. ¿Competir? Me apreté el vestido con fuerza, reprimiendo la ira que me invadía. Esta vez no lo creía. Blab. Suspiró. ¿Quién quedará en pie al final? En mi vida anterior. Nunca entendí por qué el destino fue tan cruel conmigo. Cuando tenía 2 años, la familia Luna me abandonó sin cuidado la noche del Festival de los Faroles. Un traficante de personas me vendió a una familia campesina en el campo. Allí me crié como sirvienta. No fue hasta un accidente que descubrí que era hija de la familia George. Un poncho me señaló la marca de nacimiento en el reverso de mi red y dijo que yo era la hija desaparecida de la familia Luna, a quien habían buscado durante más de una década. Viajé kilómetros. Buscando a mi familia. Cuando mi madre vio la marca de nacimiento, me abrazó y lloró. Pensé. ¡Qué maravilloso! Tengo una madre. Un padre. Y un hermano. Me buscaron por tanto tiempo. Deben amarme. Pero la verdad. Ya tenían a Wendy para reemplazarme. Tras entrar en la mansión, denuncié el delito. Y el logro militar de la familia Luna al eliminar a los bandidos conmocionó a la capital. El emperador me nombró concubina del príncipe heredero. El día del banquete de reencuentro. Wendy fue humillada por mí. Destrozó una habitación llena de porcelana. Y huyó de casa. 3 días después.
Su bolsita de perfume. Que nunca dejaba de llevar. La encontraron al pie de la montaña. Dijeron que se la habían llevado lobos salvajes. Su cuerpo nunca fue recuperado. Mi hermano, Ryan Wayne, me arrastró al cobertizo. Tenía los ojos rojos. Es tu culpa por alejar a Wendy. Pagarás su sangre con la tuya. Esos forajidos que una vez identifiqué se vengaron de mí. El informante. Durante 3 días y 3 noches enteras. Se burlaron de mí mientras se turnaban para agredirme. ¿Adivina cómo salimos? Tu querido padre envió gente para sacarnos. Ja ja ja. A la 4ª mañana. Los sirvientes me arrojaron de vuelta al patio como a un perro muerto. Margaret. Ojos rojos. Les ordené a los sirvientes que ya no me llamaran señorita. No es una dama. Wendy es nuestro único tesoro. El decreto imperial llegó de repente. Estas palabras llegaron a oídos del príncipe heredero. Se negó a casarse conmigo. El impostor. Y el emperador me acusó airadamente de engañar al emperador. Y me condenaron al exilio. Con mi cuerpo deteriorándose, escuché a los soldados que me escoltaban charlando sobre las celebraciones de la familia Luna. Dijeron que Wendy había regresado. La familia Luna celebró su regreso con un gran banquete. Y lo único que quería decir era, mira, mira. No le hice daño a nadie. No murió por mi culpa. Escapé desesperadamente a la finca de la familia Luna. Pero me detuvieron. Vete. ¿De dónde salió este mendigo? Si no hubiera sido por el regreso de Wendy, te habría echado. ¡Qué mala suerte! Estaban ocupados celebrando con invitados. Me lanzaron unas monedas. Antes de que pudiera gritar, llegaron los soldados y me golpearon hasta la muerte con sus porras. Después de la muerte. Vagué durante décadas. Observándolos vivir sus vidas pacíficas y felices. Nunca pensaron en mí. Pero, ¿qué hice mal? No hice nada malo. Querían encontrarme. Aparecí. ¿Pero por qué me tratan así? Esta vez. No quiero lazos familiares. Lucharé por mi justicia. Wendy debería actuar con más determinación. Solo así podrá competir con los demás cuando entre en la residencia del príncipe heredero. Margaret añadió que estaba de acuerdo. Las condiciones de vida de Luna son peores que esto. Una vez se acostó con una familia real. Está mucho mejor ahora. Continuó. Sí, después de haber cumplido con su sesión. Encontraremos un buen matrimonio para ella en el futuro. Lo cual bastará para demostrarle su apoyo. Estas palabras me llenaron de asco. No soportaba su hipocresía. El ambiente opresivo de la residencia me asfixiaba. Así que decidí dar un paseo. Para mi sorpresa, me encontré con el príncipe heredero. Había planeado evitarlo. Pero reconoció los uniformes del guardia y su mirada se posó en mí de inmediato. Me miró fijamente y preguntó, ¿eres hija de la familia Luna? Asentí levemente. Sí, el rumbo calmó mi obsesión. Su Alteza. Justo cuando estaba a punto de aclarar que no era su futura concubina. De repente alguien se abalanzó sobre mí y me empujó a un lado. Grité de sorpresa al caer. Pero el príncipe heredero me sujetó. Me giré y vi a Wendy. Su rostro estaba lleno de furia. Corrió hacia mí, exclamando: Su Alteza. Soy a quien ha elegido como su concubina. ¿Por qué retienes a esta desvergonzada? El príncipe heredero frunció el ceño. Wendy exhaló un suspiro ahogado. Sigue sin ceder. Intentó agarrarme. Bajé la vista ocultando mi diversión ante la situación. El príncipe heredero me llevó aparte. La miró con desdén. Ese comportamiento es indecoroso. Lo reprendió con frialdad. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con su séquito. Wendy se quedó paralizada. Su rostro reflejaba ira y humillación. Me miró fijamente.
conteniendo su ira antes de regresar a la residencia. De vuelta a casa. Al escuchar la exagerada y triste historia de Wendy. Mis padres estaban furiosos. George me fulminó con la mirada. Me clavó el dedo en la frente. Niña descerebrada. ¿Por qué no apoyaste a Wendy afuera? Si el príncipe heredero se desilusiona de ella por tu culpa, la familia Luna está acabada. Realmente no tiene sentido del decoro. Margaret estaba a su lado, secándose las lágrimas. Añadiendo. Te arrodillarás en el salón ancestral como castigo. Piensa bien tus acciones. Apreté los dientes y bajé la cabeza. Pero no discutí. ¿Qué pasó hoy? Todo fue obra mía. Había impedido deliberadamente que el príncipe heredero favoreciera a Wendy. Impidiéndole seguir con sus actos imprudentes. ¿No estaba ansiosa por casarse con el príncipe heredero? ¿Cómo se sentiría si el príncipe heredero ya se hubiera cansado de ella? En el salón ancestral. La tenue luz de las velas proyectaba sombras en las paredes. Me arrodillé en el frío suelo de piedra. Riendo suavemente. Como un fantasma. Llevaba horas arrodillado. Y mi vista se nubló. No me habían dicho cuánto tiempo tendría que quedarme así. Así que tuve que quedarme quieto. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, las puertas del pasillo se abrieron de golpe. Mi hermano Ryan entró corriendo con cara de urgencia y me levantó. Salté de la sorpresa y forcejeé instintivamente. Me miró con fiereza. Ven, Vamos a expiar tus pecados. Mientras hablaba, me sacó a rastras. Luché con todas mis fuerzas. Y cuando casi me quedaban sin fuerzas, finalmente supe lo que había sucedido. Resultó que esta mañana temprano, la hermana favorita del príncipe heredero estaba organizando un banquete de cumpleaños y había enviado invitaciones a todos. Incluyéndome a mí, Jess. Pero Wendy quedó excluida. Estaba convencida de que fui yo quien provocó que el príncipe heredero la rechazara. Lo que llevó a su hermana a excluirla deliberadamente. En un ataque de ira, Wendy se desplomó. Cuando el médico la examinó, dijo que la única cura era la sangre de mi corazón. Tras escuchar esto, me llené de total incredulidad. Sangre de corazón. Claramente era una trampa de Wendy. Me arrastraron a su habitación, donde el rostro de George estaba tan oscuro como el agua. Que alguien la sujete. Que le den la medicina. Sin darme oportunidad de protestar, varias criadas corrieron a sujetarme. Luché aterrorizada. Pero me sujetaron. Tiraron de mi ropa para exponerme el pecho. Vi un destello de malicia en los ojos del médico, una clara señal de sus malas intenciones. Levantó un cuchillo reluciente. Se dirigió lentamente hacia mí. Listo para apuñalarme en el pecho. Pero me recorrió un escalofrío. Y sentí una oleada de desesperación. En mi vida pasada, la hija falsa nunca había sido rechazada por el príncipe heredero. Así que nunca tuvo que enfrentarse a esto. ¿Moriría aquí esta vez? Justo cuando el cuchillo estaba a punto de golpear. Tuve un destello de inspiración y grité. Sé lo que le gusta al príncipe heredero. El bisturí del médico se detuvo. George frunció el ceño. Le indicó al médico que esperara con la mano. Me miró con recelo. Mi corazón se aceleró. Le expliqué que una vez, mientras rezaba en la montaña, conocí a un monje. Este me había hablado de las preferencias del príncipe heredero. Sin embargo, tengo condiciones antes de revelarlo. Quiero tomar la sangre de mi propio corazón. O nunca hablaré y nunca hablaré. Dije. Dudaron. Si esto pudiera ayudar a Wendy a ganarse el favor del príncipe heredero, sería su mejor resultado. Pero, al ver su vacilación, el médico se adelantó de repente y dijo, no. Es una mujer. ¿Cómo pudo tener el valor de tomar su propia sangre? Déjame hacerlo. Sabía que lo había enviado Wendy y que probablemente planeaba aprovechar esta oportunidad para matarme y silenciarme. Lo interrumpí. Doctor Key. Aunque usted es médico.
Eres extranjero. Soy hija de la familia del duque. ¿Cómo podría dejarte ver mi cuerpo con tanta naturalidad? Si me caso en el futuro. Y mi esposo se entera y se pelea con la familia del duque. ¿Puedes asumir la responsabilidad? El médico guardó silencio. Aunque mis padres me detestaban, yo seguía siendo miembro de la familia Luna. Si se extendieran rumores, sería vergonzoso para ellos también. Tras una breve vacilación, accedieron. Les ordené a todos que salieran de la sala. Dejé solo a Margaret. Ella me cuidó unos días cuando nos conocimos. Sonreí con amargura. Se oyó el sonido de una aguja al caer en la habitación. Margaret me miró, animándome a darme prisa. Sentado junto a la cama de Wendy, tocándole la cara con preocupación, tomé el cuchillo y llamé a mi madre. Ella se giró con impaciencia. Me abrí la ropa de un tirón, sosteniendo la daga, y lentamente apuñaló hacia abajo. Madre. ¿Cuándo nací? ¿Alguna vez me tocaste el pecho con alegría?, pregunté. La sangre empezó a gotear. Margaret se quedó paralizada. La impaciencia en su rostro dio paso a una expresión aturdida. Entonces tembló y caminó hacia mí. Por supuesto. Mi preciosa hija. ¿Te duele? Date prisa. Doctor. Doctor. Miré su expresión de dolor. Y una sensación de venganza me invadió. Pero esto no fue suficiente. Ni de lejos. Llené una botellita con mi sangre. Y antes de que pudieran entrar, me recogí la ropa. La sangre se filtraba a través de ella. Dándole un aspecto horroroso, George corrió a agarrar la botella, rebosante de alegría. Y dijo que esto salvaría a Wendy. Margaret lo empujó con fuerza. Nuestra hija está muy herida. ¿Y sigues contenta? Margaret gritó para que el médico me revisara la herida. Todo me daba vueltas. Ya estaba débil. Y ahora sentía que no podía respirar. Me desplomé en una silla, jadeando. Temía desmayarme y que el médico aprovechara la oportunidad para matarme. Así que me clavé las uñas en la palma de la mano. El médico frunció el ceño. Y me tiró un frasco de medicina curativa. Margaret. Llorando. Temblando, acurrucándose. Lista para aplicarme la medicina. Tenía un momento al día en que parecía genuinamente preocupada por mí. ¿Pero por qué era tan cruel? En ese momento, George y Ryan se quedaron sin aliento. Le preguntaron al médico si la sangre de mi corazón era la razón por la que Wendy había despertado. El rostro de Margaret se contrajo en conflicto al ponerme el frasco de medicina en la mano. Se acercó para preguntar por el estado de Wendy. Sentí una frialdad en el corazón. El dolor se entumece. El corazón de algunos es negro. Aunque lo tiñas de rojo con sangre. Sigue negro por dentro. Regresé a mi habitación, sosteniendo la medicina para la herida en mis manos. La habitación estaba insoportablemente fría. Una corriente de aire se filtraba por ella, atravesándome el pecho. Los sirvientes susurraban, diciendo que después de que Wendy usara la sangre de mi corazón, despertó. Mientras tanto me curaron la herida del pecho a toda prisa con hierbas. Y a nadie pareció importarle. Sentí un intenso dolor en el pecho. Busqué debajo de la almohada unas pastillas que me salvaron la vida y me las tragué. En menos de 2 días. Estaba casi completamente recuperado. Cuando me apuñalé en el pecho, lo hice con mucho cuidado. La herida parecía grave. Pero no era lo suficientemente profunda como para ser mortal. Mis padres. Ansioso por celebrar la recuperación de Wendy. Organizamos un gran banquete familiar e invitamos a la diosa de las flores a bendecirla. Fue entonces cuando se acordaron de mí, tras haber cumplido mi obsesión, enviando a alguien a buscarme para el banquete. Cuando entré, todos se pusieron serios. ¡Qué gracioso! Wendy. Con cara de agravio. Dijo. Invité a mi hermana para agradecerle por darme la medicina que me salvó.
Pero parece que mi hermana no quiere verme. ¿Le molesta que siga en la familia Luna? Si no quiere verme, puedo irme ya. Al oír esto, George y Ryan empezaron a culparme por ser mezquina y celosa. Amenazaron con castigarme haciéndome arrodillar en el salón ancestral. Margaret también me miró con desaprobación. Pero ella intervino para evitar el castigo. La miré con desdén. Margaret dudó, evitando mi mirada y preguntando. Mencionaste antes que sabías cómo hacer que Wendy se ganara el favor del príncipe heredero. ¿Qué era? Sonreí, hablando despacio. Una vez que el viento sopla cerca de las vigas talladas. No le preocupa el rígido Stave. Si uno puede proteger el sol con nubes flotantes, ¿por qué envidiar la sombra del hibisco? El príncipe heredero favorece a los talentosos. Si este poema se le muestra como si lo hubiera escrito ella, seguramente le ganará su admiración. Wendy me miró con recelo. George. Sin embargo, me quedé asombrado y pregunté, ¿qué poema? ¿Cómo se te ocurrió esto? No respondí y simplemente me senté a comer. En mi vida anterior, después de morir, había leído mucho más que George. Durante esos años de búsqueda de una forma de renacer, nunca imaginé que lo que había leído se usaría de esta manera. Empezaron a discutir cuándo usar el poema. Y terminé de comer antes de volver a mi habitación. De debajo de la almohada. Cogí una vela e iluminé la habitación en plena noche. De repente las llamas se elevaron hasta el cielo. La familia Luna quedó inundada. Y tras una noche de esfuerzo, lograron salvar a la hija recién encontrada. El público suspiró. Dijeron que Margaret se había desmayado varias veces por la impresión. Me senté tranquilamente en una casa de té, escuchando los chismes, lanzando un lingote de plata con indiferencia y marchándome. Hace varios días había cambiado todo el oro y las joyas que recibí cuando me reconocieron por billetes de plata. No tenían ni idea. Pero hacía tiempo que había planeado mi muerte fingida para escapar. Tras morir en mi vida anterior, vagué durante décadas aprendiendo muchas habilidades. Más importante aún, sabía de los desastres naturales y provocados por el hombre que ocurrirían en las próximas décadas. Después de reflexionar un poco, me di cuenta de que esta capacidad de prever el futuro era mi boleto para cambiar las cosas. Con el conocimiento de mi vida pasada, fui al templo Quan Lin y salvé a la emperatriz viuda. Escuché eso antes de que la emperatriz viuda entrara al palacio. Era médica y una Zibudisan. Y fue por casualidad que conoció al ex emperador, lo que condujo a su unión. Pero después de entrar al palacio, ella siempre prefería salir. En mi vida pasada, la emperatriz viuda se cayó de un acantilado mientras recogía hierbas. Su pierna resultó gravemente herida. Y no pudo recibir atención médica oportuna. Esta vez, la salvé. Y la llevé al templo Quan Lin. Allí la cuidé durante varios días sin dormir. No fue por bondad. Pero temía que si se despertaba y no me veía, alguien más se llevara el crédito. Días después, la emperatriz viuda recuperó lentamente la consciencia. Escudriñó la habitación. Su mirada se posó en mí. El monje que entró por casualidad habló apresuradamente, señora. Es esta joven quien la salvó y la cuidó durante varios días. Los ojos de la emperatriz viuda brillaron de sorpresa. Luego, con cierta cautela, preguntó: ¿Cómo me salvaste? Fingí no tener ni idea y respondí con sinceridad. Solo subía a la montaña a recoger hierbas para venderlas por plata y sobrevivir. Y te vi caer. No le di mucha importancia. Solo intenté salvarte. La emperatriz viuda me tomó la mano y la acarició suavemente. Sentía los callos gruesos en la palma de mi mano. Eran las marcas del duro trabajo que me obligaron a realizar tras ser secuestrado y llevado a un pueblo de montaña. Observaba sus acciones. Sentí un cambio en mi corazón, pero mantuve una expresión neutral. La emperatriz viuda dejó de lado sus sospechas y preguntó con preocupación: Niño, dime, ¿tienes familia? Bajé la cabeza.
Mi expresión se ensombreció. Señora y Amorfand. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo. La emperatriz viuda. Al oír esto, no pudo evitar suspirar. Tuve una hija. Pero murió joven. Eres tan lamentable. Quiero adoptarte como mi hija. ¿Aceptarás? Sentí una oleada de alegría en el corazón. No esperaba que todo saliera tan bien. Había pensado en otras maneras. Pero ya no las necesitaba. Sin embargo, seguí fingiendo vacilación. Señora, me encantaría. Pero no gano mucho. No te preocupes. Recogeré hierbas y te cuidaré. La emperatriz viuda me miró con lástima. Niña tonta. Si te quedas conmigo, me aseguraré de que no vuelvas a sufrir. Declaró ser la emperatriz viuda y dijo que me llevaría de vuelta al palacio. Fingí sorpresa, seguido de emoción y confusión. Mientras tanto, la hija falsa disfrutaba del nuevo favor del príncipe heredero. Me invitaron a disfrutar de las flores, viviendo una vida de lujo. Oí hablar de esto, pero solo sonreí levemente. Que lo disfrute unos días. Tendré todo el tiempo del mundo para ajustar cuentas con ella más tarde. Tras la caída de la emperatriz viuda, se dio cuenta de que estaba envejeciendo y ya no le gustaba salir. Ahora, conmigo como su hija. Solo quería pensar en cómo vestirme. En los últimos días, me había vuelto notablemente más blanca y limpia. Siempre vestía como un hada. Los callos de mis manos y las imperfecciones de mi cuerpo eran tratados con ungüentos preciosos. Me miré al espejo. Y mi belleza me sorprendió. El rostro demacrado de hacía un mes estaba casi irreconocible ahora. La emperatriz viuda incluso me otorgó el título de princesa del condado de Mainaud, diciendo que mis años anteriores habían sido como las nubes que tapaban el sol. Pero ahora las nubes se habían despejado y la luna era visible. Cuando ella dijo eso, me quedé congelado. NNN. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Nadie había sido tan amable conmigo. Me dio una palmadita en la cabeza, llamándome niña tonta. Y empezó a vestirme con ropa nueva otra vez. No pude evitar reírme entre lágrimas. Ya no quería cambiar. Encontré una excusa para subir al monte y orar por la emperatriz viuda. Ella se dio cuenta de mi pequeño plan y dijo que me acompañaría. La verdadera razón por la que fui a orar fue que los sirvientes me habían dicho que la hija falsa también estaría en el templo. Planeaba fingir un encuentro casual con el príncipe heredero. ¿Cómo podría perderme semejante espectáculo? Llegué justo cuando sonaba la tercera campanada de la mañana en el Templo de la Protección de la Nación. En mi vida anterior, después de Wendy, volví a la vida. Se reencontró con el príncipe heredero y se ganó su favor con una actuación de Fing Yu Huang, ascendiendo rápidamente a la fama. Esta vez, me aseguraría de que todos sus esfuerzos fueran en vano. Media hora después, me puse un vestido blanco como la luna. Me prendí una flor de magnolia blanca en el pelo. Exudando una gracia sencilla y elegante, en lo profundo del huerto de durazno se alzaba un pabellón, el mismo lugar donde Wendy conoció al príncipe heredero en mi vida anterior. Me senté dentro. Mis dedos rozaron suavemente las cuerdas del guqin. La melodía que toqué no era Fing Yu Huang, sino más bien He Wang Lin San. La melodía resonó, poderoso y decidido, como el sonido de las espadas, en marcado contraste con la delicada belleza de las flores primaverales del melocotonero. Pronto, señora, un suspiro bajo. Oí pasos a lo lejos. Con el rabillo del ojo, vi una figura vestida con túnicas oscuras. Era el príncipe heredero. Fingí no darme cuenta y seguí jugando. No debió reconocerme, ya que solo nos habíamos visto brevemente. Ese pensamiento me tranquilizó. Solo después de terminar la pieza levanté la vista, fingiendo sorpresa. Y dije: Su Alteza. Miré el colgante de jade en su cintura. Esta humilde hija le rinde homenaje.
El apuesto rostro del príncipe heredero esbozó una leve sonrisa. No había necesidad de tanta formalidad. Esa interpretación de He Wang Lin San fue magnífica. ¿Puedo preguntar de qué familia noble provienes? Bajé la mirada. Soy la hija adoptiva de la difunta emperatriz viuda Amping. Su Majestad me otorgó el título de señor del condado de Minyu. El señor del condado de Minyu. Los ojos del príncipe heredero brillaron de sorpresa. Había oído hablar de la hija adoptiva de la emperatriz viuda. Pero no esperaba que una persona tan joven poseyera una habilidad musical tan excelente. Estaba a punto de responder cuando oí pasos que se acercaban y risas de mujeres. Un espectáculo estaba a punto de comenzar. En un instante Wendy apareció en el sendero de los duraznos en flor. Llevaba un gukyu con su toalla de doncella. Llevaba un vestido rosa pálido. Su cabello estaba adornado con brillantes joyas. Era evidente que se había esforzado por arreglarse. Cuando vio al príncipe heredero en el pabellón, un destello de alegría cruzó su rostro mientras apretaba el paso hacia él. Su Alteza, soy Wendy. Presentándole mis respetos. Dijo ella, inclinándose con gracia y voz suave. El príncipe heredero asintió levemente. No hay necesidad de formalidades. Cuando Wendy se levantó, su mirada se posó en mí. Una mirada de asombro se apoderó de sus rasgos. Seguida de conmoción. Hermana. ¿Estás vivo? Creí que sí. Ya lo habías hecho. Wendy casi perdió la compostura. A punto de lanzarme a por mí, me coloqué rápidamente detrás del príncipe heredero. Su mirada era dura y burlona. ¿Cómo puedes seguir viva? Padre y madre te creían muerta y te lloraron. ¿Cómo pudiste engañarlos así? El príncipe heredero frunció el ceño. Su mirada oscilaba entre nosotros. Suspiré suavemente. Luna. Si no me equivoco. La hija mayor de la familia Luna falleció en un incendio hace más de un mes. No es así. El rostro de Wendy se alteró ligeramente. Hermana. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Tanto te molestan tus padres que te niegas a reconocernos? Volví la mirada hacia el príncipe heredero. Un toque de impotencia en mi mirada. Su Alteza. Esta humilde hija no es de la familia Luna. La emperatriz viuda puede dar fe de mí. Cuando ocurrió la desgracia de la familia Luna. Estaba en el templo Quanlen. Si realmente hubiera sido la hija mayor de la familia Luna, ¿por qué habría estado allí? El príncipe heredero asintió pensativo. Su expresión se ensombreció al volverse hacia Wendy. Su prometida parecía no tener ningún tipo de educación. Wendy. Ahora, desesperada y consciente de que el príncipe heredero la había reprendido, se sintió cada vez más ansiosa por recuperar su opinión sobre ella. Tras reflexionar un momento. De repente se abalanzó sobre mí. Intentando desgarrarme la ropa. Su Alteza. Ella sí que es mi hermana. Tiene una marca de nacimiento en la nuca con forma de flor de ciruelo. Tú sí puedes. Basta. El príncipe heredero de repente alzó la voz. Regañándola. Wendy. Eres soltera. ¿Cómo puedes despojarte del cuerpo de otra mujer delante de un hombre? ¿No te parece indecente? Su rostro se oscureció mientras hablaba. Wendy. Al darse cuenta de su error, palideció. No le di oportunidad de explicarse. Su Alteza. Esta humilde hija no quiere discutir con Wendy. Tengo un buen telonjín. ¿Le gustaría a Su Alteza tomar una taza conmigo? El príncipe heredero asintió. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras caminaba a mi lado. Al irnos, los ojos de Wendy ardían de odio. Me miraba fijamente. Pero mi propósito no era solo que el príncipe heredero detestara a Wendy. Después de jugar 3 rondas de ajedrez con él, el príncipe heredero elogió cada vez más mis habilidades. Me llamó maestro del juego. Sonreí levemente. Todo este conocimiento lo había adquirido durante mis años de vagancia tras mi muerte.
Después de mi siguiente movimiento, el príncipe heredero seguía absorto en sus pensamientos cuando hablé lentamente. Su Alteza. Esa noche miré las estrellas. Vi muchas cosas. ¿Te gustaría saber lo que descubrí? El príncipe heredero levantó la vista. Desconcertado. Continué. Esta noche. El hombre más rico de Wang Yuanwei será asaltado. No solo le robarán sus tesoros de oro y plata, pero también se perderá un documento importante que prueba que su familia estaba involucrada en los secretos de la antigua dinastía. Esto es un desastre. Su Alteza, por favor, preste su ayuda. La familia de Wang Yuanwei será eternamente leal, ofreciendo riquezas a cambio. El príncipe heredero quedó desconcertado. ¿Es cierto? ¿De verdad lo adivinaste? Ya tomé la iniciativa. Mañana por la mañana en el tribunal. El censor jefe y varios censores unirán fuerzas para destituir al ministro de Obras Públicas por corrupción. La evidencia es innegable. Su Alteza puede prepararse con antelación. En 2 días. Llegará un despacho de la frontera. La guerra, hasta entonces estancada, dará un giro inesperado cuando el campamento verde del enemigo sea incendiado. Esto brindará la oportunidad de un ataque decisivo. Su Alteza puede enviar tropas para aprovechar esto y ganarse el corazón de los soldados. El príncipe heredero se levantó bruscamente. Me miró fijamente. Una mirada de curiosidad se dibujó en sus ojos. Sonreí abiertamente. ¿Por qué la sospecha? ¿Su Alteza? Simplemente creo que es usted una buena persona. Así que estoy dispuesto a ayudar. Durante 3 días consecutivos, llovió a cántaros. La emperatriz viuda y yo no tuvimos prisa en regresar. Nos alojamos en el templo Hugo. Comimos comida vegetariana y recitamos sutras. Al 4.º día, la lluvia amainó. Y llegaron a mis oídos voces distantes de conmoción. Me giré hacia el sonido y vi a varios guardias deteniendo a un hombre y una mujer en las puertas del templo. Hacía viento y estaba seco. Déjenlos entrar, le dije al joven monje que estaba a mi lado. Diles que no me encuentro bien y que no puedo recibir visitas. El monje obedeció y se fue. Me ajusté la capa. Y de repente la zona se despejó. Los recuerdos de mi vida pasada resurgieron en mi mente. ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? La voz de la emperatriz viuda llegó detrás de mí. Forcé una sonrisa. No es nada. Solo estoy un poco cansada. Siguiendo mi mirada, la emperatriz viuda miró hacia las puertas del templo, donde Wendy se alejaba furiosa. Ryan se volvió para mirarla. ¿Son de la familia Luna?, preguntó la emperatriz viuda, frunciendo el ceño. ¿Para qué están aquí? Hice una pausa y respiré hondo. Dijeron que soy la hija mayor de la familia Luna. ¿Quién murió quemada en un incendio hace poco? La mano de la emperatriz viuda que sostenía el rosario se congeló. Absurdo. Ni siquiera se molestaron en preguntar antes de venir. Ahora eres mi hija. La familia Luna se ha vuelto cada vez más irracional. Primero perdieron a su hija biológica. Luego encontraron un sustituto sin antecedentes. Y ahora se atreven a molestarte. Ella agitó la mano, llamando al jefe de la guardia. Diles que si vienen más miembros de la familia Luna, échenlos sin avisarme. En la mañana del 4.º día, la lluvia finalmente comenzó a amainar. Mientras estaba arrodillado ante el Buda, recitando sutras, la doncella del palacio entró apresuradamente y me entregó una carta sellada con cera roja. De Su Alteza el Príncipe Heredero, dijo. Abrí la carta. Y en el papel solo había unas pocas palabras. Los 3 primeros asuntos se han verificado. ¿Qué buscas? Reflexioné largo rato. Mojé mi pluma en tinta. Y escribió en la respuesta: cuando la gran tarea del príncipe heredero se haya cumplido, concédeme el puesto de maestro nacional. Después de que el mensajero se fue, me quedé junto a la ventana, contemplando el cielo despejado reflejado en el charco del patio.
El puesto de maestro nacional era una petición que había considerado durante mucho tiempo. Solo así el príncipe heredero creería que realmente deseaba servirle. Y sería mi salvaguardia. Señorita. ¿En qué piensa? La solterona me trajo té caliente. Interrumpiendo mis pensamientos. Le quité la taza. Dije. Estaba pensando. Sobre karma y retribución. Durante los 3 días siguientes, no hubo noticias del príncipe heredero. Hasta la mañana del 7º día. Mientras estaba en el jardín trasero, dudando de las hierbas lavadas por la lluvia, de repente oí pasos apresurados. Me di la vuelta y vi al príncipe heredero allí de pie. Me miró. Una expresión compleja brilló en sus ojos. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Su Alteza. Evité su mirada y hablé primero. Sé que quedan 2 asuntos importantes por abordar. Uno es encontrar a alguien sin talento para ti. Y el otro se prepara para tu ascenso al trono. El pupilo del príncipe heredero se contrajo repentinamente. Pero rápidamente recuperó la compostura. Dio un paso adelante. Tan cerca que pude percibir un ligero aroma a ámbar gris. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Necesitas ayuda? Su voz era baja. Bajé la mirada. Su Alteza. Han enviado a Wendy, de la familia Luna, a prisión. Un momento de silencio. El príncipe heredero me observó pensativo. Bajé la cabeza sin decir nada. Suspiró levemente. Asintió. Espera mis buenas noticias. La emperatriz viuda y yo regresábamos a la capital. El carruaje avanzaba lentamente pasando junto al bullicioso mercado que se veía al otro lado de la ventana. De repente, tras decírmelo, un clamor de casco se acercó. E instintivamente levanté la cortina. En ese momento, vi a George y a Margaret. Sus rostros estaban ansiosos mientras corrían. Cuando me vieron, los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Y gritó, Luna, jajajaja. ¿De verdad eres tú? Su voz tenía un matiz de sorpresa y urgencia. La emperatriz viuda. Sabiendo que me disgustaba la familia Luna. Inmediatamente ordenó a sus hombres que los detuvieran. Dejé caer el telón. La emperatriz viuda se volvió hacia mí y dijo. A esa hija falsa de la familia Luna la atraparon conspirando con espías y la secuestraron en la calle. Ahora está encerrada en prisión. La familia Luna busca desesperadamente la manera de salvarla. Escuché. Mi mente se remontaba a mi vida anterior. A ese momento. Cuando me encarcelaron, nadie de la familia Luna se preocupó por mí. Me acurruqué en el cálido abrazo de la emperatriz viuda y le susurré. Madre. La emperatriz viuda me acarició suavemente la cabeza, riendo. Ya eres mayor. Y seguía haciéndome el consentido. Negué con la cabeza. Inhalé profundamente. El aroma de las orquídeas calmaba la ira de mi corazón. Después de regresar al palacio, George y Margaret venían a verme todos los días. Pero siempre los detenían. Después de 3 días así, decidí salir a conocerlos. En cuanto George me vio, corrió hacia mí y me regañó con dureza. ¿Cómo pudiste estar tan absorta en tus pensamientos? Fingiste tu muerte. Y ahora que eres una princesa del condado, ni siquiera piensas en salvar a Wendy. Margaret asintió vigorosamente. Su rostro estaba lleno de ira. Escuché en silencio y luego. Sin prisa. Preguntó, ¿terminaste? En ese momento. La emperatriz viuda emergió. Corrí inmediatamente hacia ella. La llamé. Madre. Margaret y George se congelaron. El rostro de Margaret palideció. ¿Cómo la acabas de llamar? La ignoré. Caminé directo hacia la emperatriz viuda y me apoyé cariñosamente en ella. Margaret. Temblando. Pregunté. Soy tu madre. ¿Cómo te atreves a llamarla así? La voz de la emperatriz viuda era fría. Cállate.
¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a la princesa del condado? ¿Alguien? Tíralos. Pensé que el asunto terminaría ahí. Pero 2 días después, George y Margaret fueron a los tribunales a denunciarme. Afirmaron que era su hija biológica, pero que había sido poseída por un demonio. Tonterías. E incluso me acusaron de ser quien conspiraba para traicionar al país. En el gran salón, se arrodillaron ante el emperador. Mi fracaso al criar a mi hija. Estoy dispuesto a ofrecer mi cabeza a cambio de la vida de mi hija adoptiva, Wendy. Y suplicarle al emperador que la perdone. Cuando el guardaespaldas personal del príncipe heredero me contó esto, me entristeció. Su crueldad fue aún peor que en mi vida anterior. El príncipe heredero pregunta si necesitas ayuda. Respiré hondo. No. Solo ayúdame a preparar algo. Un eunuco se acercó apresuradamente. Me instó a ir al gran comedor para afrontar la situación. Entró al gran comedor. Me arrodillé con un golpe sordo. George y Margaret estaban cerca. Me miraban fijamente. Gritaban furiosos. George estaba rojo. Miserable desagradecido. Tus pensamientos son tan perversos. Has conspirado para dañar a tu propia familia. Hoy expondremos tus malas acciones y nos aseguraremos de que acumules menos karma negativo en tu próxima vida. Levanté la vista y miré a Margaret. Sus ojos parpadearon. Pero rápidamente puso cara de reproche y murmuró, Luna. ¿No te importan tus padres? Nos has hecho mucho daño. Me burlé para mis adentros. Qué ridículos son estos dos hipócritas. ¡Qué espectáculo! Golpeé mi cabeza contra el suelo en una reverencia. Su Majestad. Te ruego que me des la oportunidad de demostrar mi valía. Ya que Margaret y George insisten en que soy su hija. Me acusan de difamar a la falsa hija y de traicionar al país. Solicito un análisis de sangre para confirmar mi identidad. El emperador asintió levemente accediendo a mi petición. Pronto un suspiro bajo. Trajeron un cuenco de agua. George siguió despotricando. Deja de luchar, Luna. Solo eres Luna. No hay necesidad de esto. Permanecí en silencio. Tomé un cuchillo pequeño y con decisión, me hice un corte en el dedo. Una gota de sangre roja brillante cayó al agua. El eunuco le entregó un cuchillo limpio a George. George. Con el rostro ensombrecido por la ira, se hizo un corte en el dedo a regañadientes. Y su sangre cayó al agua. A medida que transcurrían los segundos, las 2 gotas de sangre permanecieron completamente separadas en el agua. De la indiferencia a la creciente ansiedad. La frente de George brillaba de sudor. Frunció el ceño. Murmuraba en voz baja. ¿Cómo es posible? Eres Luna. ¿Cómo no iba a encajar? Me giré y me arrodillé de nuevo. Hice una profunda reverencia al emperador. Su Majestad. He demostrado mi identidad. Efectivamente, no soy la hija de George. Por favor, Su Majestad. Vea la verdad. Como no era hija de George, sus acusaciones previas quedaron, naturalmente, invalidadas. En ese momento, el príncipe heredero dio un paso al frente. Su voz estaba llena de justa ira. George, el hombre de su hija. Pero eso no justifica acusar falsamente a un inocente. Casi lastimó a la princesa del condado. El rostro del emperador se puso rojo de furia. ¿Para quienes ostentan el poder? Nada es más intolerable que ser engañado. Se emitió un decreto imperial de inmediato. La familia Luna, que difundió rumores falsos y protegió a su hija, involucrada en traición, fue encarcelada. 5 días después. El emperador, viejo y frágil, falleció. Gracias a mi aviso previo, el príncipe heredero ascendió rápidamente al trono, estabilizando la corte y evitando el conflicto con otros príncipes que había ocurrido en mi vida anterior. Me preguntó si quería ser su emperatriz. Negué con la cabeza, explicando que mi destino era el de los lazos familiares superficiales.
con la única emperatriz viuda como verdadera madre. Por el bien de la patria. Solo quería ser la hechicera nacional. Permanecer soltera de por vida. Tras un momento de vacilación. Él estuvo de acuerdo. Luego fui a la prisión a visitar a los miembros de la familia Luna. Todos me miraron con furia. George se burló. No eres mi hija. ¿Por qué sigues viniendo a vernos? Hice que dejaran la caja de comida a cierta distancia. Justo fuera de su alcance. Dentro de su celda. Solo les dieron arroz podrido, quizás por el resto de sus vidas. Nunca volverían a probar comida fresca. La hija falsa. Al oler el arroz. Extendió la mano, pero no pudo alcanzarla. Cambió de posición varias veces. Todavía no podía conseguir la caja de comida. Frustrada, se quebró. Oye. ¿No puedes acercarla? La ignoré. Un sirviente me acercó una silla con un cojín suave. Y me senté. Por un rato. Saboreé su incomodidad. Solo cuando me sentí satisfecho, les hice un gesto a los asistentes para que se fueran. Margaret. Con algunas canas en las sienes. Me miró expectante. Luna. ¿De verdad no eres mi Luna? George frunció el ceño. Sonreí levemente. ¿Sabes por qué compré sangre incompatible? Intercambiaron miradas inseguras. Tomé un sorbo de té y les expliqué. Es porque le añadieron alumbre. Ninguna sangre es compatible con eso. La sala quedó en silencio. El único sonido fue la leve caída de una aguja. En ese momento mi hermano Ryan golpeó el suelo con el puño. Así que fuiste tú. ¿De verdad eres Luna? Con razón nos has arruinado así. George finalmente se dio cuenta. Su cara se puso roja de rabia. Me maldijo. Me llamó desastre. Dijo que debería haberme estrangulado al nacer. Me quedé atónita. Levanté la mirada hacia él. George seguía maldiciendo. Ryan. De pie cerca. Añadido. Después de matarte en tu última vida. Deberíamos haber encontrado al sacerdote taoísta para asegurarnos de que nunca reencarnaras. Ellos. Habían renacido. Bueno. Eso estuvo bien. Era mejor así. Me reí a carcajadas. Sus rostros palidecieron de miedo. Me gritaron que dejara de reír. Me puse de pie. Aún te queda mucho tiempo por delante. Disfruta del sabor del exilio. La muerte fue demasiado benigna para ellos. Me aseguraría de que pasaran las siguientes décadas siendo golpeados, humillados. Y nunca más pude levantarme. No escuché sus protestas al salir de la prisión. Al irme. Todavía podía oír a Wendy llorar. Madre. No quiero que me exilien. Entonces la voz de Margaret siguió. Si no fuera por ti. Si no fuera por ti. Luna aún me reconocería. No estaríamos en esta situación. Salí de la prisión. El sol brillaba con fuerza afuera. La emperatriz viuda acompañada de sus damas de honor. Se acercó desde lejos. Llegó a mi lado y me tocó la cara suavemente. Mamá ha venido a llevarte a casa. Me quedé paralizado. Una oleada de amargura indescriptible me inundó el corazón. Reprimí el ardor en los ojos y asentí. Mamá. Vámonos a casa. Y así terminó.